Bueno, pues la Cámara de Diputados acotó al IFETEL en este proyecto, en este fallo del IFETEL, fallo en todos los sentidos, ¿sí? Llamado el derecho de audiencias, en donde, pues aquí era un caos, hubiera sido un caos, porque si yo le hubiera dicho, hoy se festejó el Día del Trabajo, es información, o celebró el Día del Trabajo, es información. No, pues apenas se juntaron 8,000 personas en 6 manifestaciones, esto es opinión. Entonces, así tendríamos que ir todos. Entonces, la Cámara de Diputados le dio para atrás al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y una de las operadoras fue Lía Limón, la diputada. Lía, ¿cómo estás? Gracias por venir. Joaquín, qué gusto saludarte y estar aquí contigo. ¿Cómo venía? ¿Cómo estaba? Dime. Mira, en efecto, el IFT, entre otras cosas, en los lineamientos establecía justamente la obligación de distinguir entre información y opinión. Y eso tú lo acabas de explicar muy bien. Es muy complicado, es decir, entorpece el flujo de cualquier programa. Lo acabas de poner el ejemplo claro, que no tengo que repetirlo, porque exactamente así es. Y entonces, cuando en su momento se le cuestionó, porque hubo muchos comunicadores que lo cuestionaron, el IFT dijo, bueno, pues es que así está en la ley. Entonces, una de las cosas que hicimos con la reforma que se aprobó el jueves pasado es justamente eliminar la fracción tercera del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establecía esta obligación de hacer esta distinción. Ahora, es importante además explicar que esto es absolutamente acorde con lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era lo que te iba a decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó esta decisión del IFETEL. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo criticó, sino en varios pronunciamientos y tal que ha hecho en distintos momentos de su historia, ha establecido que no se puede pedir esa distinción porque son indivisibles, son indisolubles. Ahora, también debo decirte, Lía Limón, diputada, que el Congreso aprobó esa ley, Así es, sí. En efecto. La aprobaron los diputados y los senadores. En efecto. Mira, yo creo que todo lo que se legisla y se aprueba es perfectible, y lo que intentamos con esta reforma es hacer algunas modificaciones que hicieran que esta ley fuera una mejor ley en beneficio de la libertad de expresión. Yo creo que hay que cuidar mucho y hay que siempre estar en aras de cuidar la libertad de expresión, porque es una parte fundamental de nuestra vida democrática, ¿no? Ahora dime, además estaba el tema de las multas. Así es, multaba. Multas que hubiera reventado a cualquier estación de radio, por ejemplo. Y a cualquier comunicador, es decir, si tú como comunicador sabes que si sales y no haces esa distinción, por ejemplo, puedes ser multado, pues acaba siendo una especie de censura. No, por supuesto. ¿No? Y entonces, en la que entonces ya prefieres no opinar en nada y se vuelve pues absolutamente violatorio a la libertad de expresión. Yo quiero señalar quiénes fueron los partidos que votaron en contra de esta reforma, ¿sí? Votaron en contra de esta reforma el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. Esto es para que lo apunten luego, ¿sí? Para que tengamos memoria. Dime, pero están suspendidas, ¿no? En realidad estas limitaciones hasta agosto. Sí, estos lineamientos están suspendidos hasta agosto, es decir, después de que se emiten los lineamientos, hubo 2 acciones de inconstitucionalidad presentadas, 2 controversias constitucionales presentadas, una por el Ejecutivo y otra por el Senado de la República. Hay que decirlo, por unanimidad de la mesa directiva del Senado de la República. Todos los partidos estuvieron de acuerdo con presentar esta controversia constitucional. Y falta que la Corte lo resuelva. Ahora, de algún modo ya quedaría sin materia si es que esta reforma pasara pronto en el Senado. Pero pronto no veo antes de septiembre, antes de octubre que vaya a pasar en el Senado. Bueno, yo siempre tengo la esperanza de la posibilidad de un periodo No hay periodos extraordinarios. Y además, ¿sabes por qué no lo va a haber? Pues porque primero está el proceso electoral del 4 de junio. Y después viene el conflicto postelectoral del 4 de junio. Pero yo creo que, el año pasado después de las elecciones, tuvimos extraordinario en ambas cámaras. Entonces, pues yo pienso que con suerte, en la misma lógica, volvemos a tener periodo extraordinario. Y en caso de que no, yo pienso que el IFT tendría la sensibilidad de aplazar la entrada en vigor de los lineamientos en tanto se resuelven ambas controversias,
y en tanto pues se espera a ver el curso de esta misma iniciativa en el Senado de la República. Creo yo que eso sería lo más sensato. Además, esto solo sancionaba los programas que se emitían originalmente en el país. Por ejemplo, yo me hubiera podido ir a San Antonio o a Houston o a Los Ángeles o a Texas a hacer el programa y quedo exento de todo esto. Esa es otra de las grandes modificaciones que se hizo. En los lineamientos estaba establecida una especie de excepción a los contenidos producidos en el extranjero que no aplica a los contenidos nacionales. Y ahora se estableció un párrafo que expresamente establece piso parejo, es decir, en el 256 se estableció un párrafo que dice: en lo previsto en el presente capítulo, el IFT deberá garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, editorial y programática, y que se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. Y preverá que se adopten medidas que no regulen de manera diferenciada en prejuicio de contenidos generados en México respecto de los generados en el extranjero. Esto es muy importante porque ya evita cualquier posibilidad de dar preferencia a contenidos generados en el extranjero, con la posibilidad de que pues todos se puedan ir a producir contenidos fuera, perjudicando al mercado nacional, ¿no? Que justo para los mismos tiempos en los que estamos, pues. Y otra cosa, no este intento que así debe leerse del IFETEL, aplicando la ley que aprobaron en el Congreso, quiero repetir, por controlar este intento de censura, así por llamarlo por su nombre, ¿no existe el riesgo de que pueda haber un nuevo intento? Mira, sí, siempre existe el riesgo, por eso justamente en la ley estamos estableciendo elementos como el que te acabo de leer, que dice que se evitará cualquier tipo de censura y que se debe respetar la libertad programática y de expresión y de contenidos. Y yo creo que este tipo de experiencias deben de ser también lecciones para las instancias públicas a fin de evitar futuros intentos que dañen la libertad de expresión. Es decir, creo que en esta nueva historia que estamos viviendo a partir de que se aprobaron las reformas a la ley de telecomunicaciones y a partir de que nace el IFT como tal, porque antes no era Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues se está aprendiendo, y supongo que en ese sentido también a quienes les toca regular y aplicar la ley están aprendiendo, y yo espero que esto sea una lección para todos para evitar cualquier tipo de acto que sea una censura que perjudique nuestra libertad. Sí, los funcionarios siempre aprenden a costillas de los mexicanos, ¿sí? Bueno, yo quiero pensar que, creo que aquí hasta donde vamos se actuó a tiempo. Sí. El IFT mismo pospuso la entrada en vigor de los lineamientos, que me parece que fue una decisión sensata, y yo espero que las próximas decisiones se tomen de igual manera, que se tomen con esa sensatez con la que decidieron suspender la aplicación de los lineamientos, y que se tomen pues con el cuidado pues de evitar cuestiones como las que se establecían en los lineamientos, que sí perjudican la libertad de expresión, con toda honestidad. Bueno, Lía, yo te aprecio mucho. Lía Limón es la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, diputada del Verde, y pues aprecio mucho, primero, que hayan logrado esto, y segundo, que hayas aceptado venir. Muchas gracias por la invitación, y bueno, pues esta es nuestra obligación. Yo además creo en la libertad de expresión y creo en defender la libertad de expresión porque me parece un derecho fundamental. Fundamental. Lo que yo quiero insistir, ¿qué partidos votaron en contra de esto? El PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, para que hagamos memoria.